Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el nombre del Señor. Mi Dios y buen Padre, te doy gracias primeramente en esta preciosa noche por la oportunidad que nos das, Dios mío, de estar reunidos en tu nombre. Te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. También, Dios mío, hemos expuesto peticiones, Dios mío, necesidades, y eres tú el único que las puedes, Señor, suplir. Por eso te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, Señor, que hagas tú la obra en cada una de esas peticiones. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que están enfermos, nuestro hermano Guilebaldo. También te pido por mi hermano Martín, su esposa, Dios mío, que seas tú obrando en ellos un milagro de sanidad, Señor, completa para la gloria tuya. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, que es fiel y es verdadera. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Espíritu Santo, te invito para que en esta hora seas tú el que tome el control y que todo lo que hablemos sea conforme a la palabra que tú has inspirado a través de los santos hombres de Dios, los profetas. El hombre, Dios mío, aleluya, se haga a un lado para que seas tú usando los labios de este servidor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su santo nombre. La semana pasada, el día viernes, como les decía, que estábamos nosotros estudiando el capítulo 6 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo estaba hablando acerca del significado que tiene el bautismo en cuanto a lo espiritual para nosotros los creyentes, diciendo él que nosotros hemos muerto con Cristo y que hemos resucitado a una nueva vida. La nueva vida en Cristo, hermanos, muchas veces se convierte en no vamos a decir que un problema, pero se convierte en una situación a veces difícil de comprender cuando uno recién comienza en este caminar. Yo siempre he creído que la vida cristiana es una escuela que comienza desde el momento en que nosotros nos convertimos hasta el día que el Señor venga por la iglesia o que Él nos llame a la presencia. Esto no va a terminar, estamos en un proceso de santificación. Por eso es, mi amado hermano, que nosotros tenemos que vernos los unos a los otros desde esa perspectiva, que estamos en un proceso, ¿verdad?, de preparación para alcanzar el día glorioso cuando la trompeta suene. Bendito Dios. Fíjense que según la revelación bíblica, o lo que la Biblia enseña acerca de la santidad, es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu, como así también del Hijo. Así como Dios el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. Bendito Dios. Pero así como el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo, ¿verdad? Es indispensable que todo aquel que ha creído en Jesucristo, o todo verdadero creyente, también aprenda a vivir una vida de santidad. Bendito Dios. Este es uno de los atributos de Dios, ¿verdad? La santidad, de la cual se le llaman atributos morales. Por ejemplo, los atributos que son exclusivos de Dios, ¿verdad?, que Él no los comparte con nadie, es la omnipotencia. Ya hemos hablado de esto. Fíjese, usted nunca va a encontrar en la Biblia que Dios diga, sed omnipotentes porque yo soy omnipotente. ¿Verdad que no? Porque ese es un atributo que solamente le corresponde a Él. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que Dios diga, sed omnipresentes porque yo soy omnipresente. Porque ese es un atributo que ni el mismo diablo lo tiene, Satanás y los demonios no lo tienen, ellos no son omnipresentes. Aunque tienen poder, pero no son omnipresentes, no pueden estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Y mucho menos nosotros, que somos todavía seres finitos, seres terrenales. Y tampoco va usted a encontrar en la Biblia nunca que Dios diga, por ejemplo, ¿verdad?, sed omniscientes como yo soy omnisciente, porque Dios todo lo sabe, nosotros no lo sabemos.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos lo saben, todos lo ven, todos lo escudriñan. Nosotros estamos limitados a este cuerpo, bendito Dios. Pero eso no nos exime a nosotros de que nosotros tengamos que ir aprendiendo cada día en nuestra vida a vivir dentro de esos atributos morales que Dios, ¿verdad?, ha dejado para cada uno de nosotros. Por eso en la Biblia nosotros encontramos que debemos de amarnos los unos a los otros, porque Jesucristo dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado, porque la Biblia dice que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, y como Dios es amor, es un atributo, una cualidad moral de Dios. Dios puede decirnos: sé, ¿verdad?, amaos los unos a los otros. Bendito Dios. Así como Dios, ¿verdad?, es santo, la palabra de Dios también a nosotros nos exhorta a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito su nombre. Cuando hablamos de esta palabra santidad, ¿verdad?, yo no voy a entrar mucho en las definiciones que se dan en el Antiguo Testamento, porque se escribió en hebreo, ¿verdad?, y en griego en el Nuevo Testamento. Solamente para hacer una anotación en esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra kadosh, que significa, ¿verdad?, santo. Eso tiene que ver con separación. Cuando encontramos la palabra kadesh en el Antiguo Testamento, tiene que ver con la santidad. Si usted va conmigo, mire, por ejemplo, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. Recuerden, no vamos a acabar hoy, vamos a ir avanzando y a ver hasta dónde llegamos hoy. Vamos a ver muchos pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Lo tienen? Primera de Corintios capítulo 1. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia son las personas, no es el edificio, son las personas. En todo lugar donde la iglesia se congrega, las personas, ahí está la iglesia. Si estamos en el parque, ahí está la iglesia. Si estamos en este lugar, aquí está la iglesia. Estas 4 paredes no son la iglesia. Si estamos en una casa, ahí está la iglesia. Entonces dice, bendito Dios, a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios, que está en Corinto. Corinto era la ciudad, una ciudad griega. Dice: a los santificados en Cristo Jesús. Fíjese cómo bien dice: a los, quiere decir que este mensaje es para los que han sido santificados. Santificado significa que Dios ha separado. Desde el momento que usted y yo creímos, Dios nos separó. Fíjese bien cómo lo dice Pablo: a los santificados, bendito Dios, a los santificados en Cristo Jesús. Por medio de Jesús, Dios nos ha separado del mundo. Pero mira lo que hizo. No solamente es eso, sino que dice: llamados a ser santos. Ahora, esta palabra ser tiene una idea o una connotación de que es algo progresivo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hemos venido hablando en estas últimas enseñanzas de Romanos que nosotros seguimos pecando. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros todavía está esa naturaleza, ese hombre caído, la naturaleza de Adán, el viejo hombre que decía Pablo a los romanos en el capítulo 6, y al cual nosotros tenemos que hacer morir. Bendito Dios. Pero ahora en Cristo Jesús dice la palabra, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado para ser, ¿qué? Santos. ¿Con quién? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, esta palabra, como le decía, Kadesh, ¿verdad?, en hebreo, que tiene que decir que es santidad, y la palabra Kadosh, que tiene que ver con santo, separado. Bendito Dios. Es algo difícil de comprender para nosotros en su cabalidad, porque fíjense bien que cuando vemos el capítulo 8 de Romanos que nosotros estábamos leyendo, Pablo escribe y dice que Dios
le ha llamado a usted y me ha llamado a mí con un propósito. Cuando dice aquí Pablo a los Corintios, en este capítulo 1, que Dios nos llamó para ser santos, separados, pero también Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, dice que Dios, desde antes de la fundación del mundo, a los que antes predestinó, usted ya estaba en la mente de Dios. Desde antes que el mundo existiera, usted ya estaba en la mente de Dios. Dice que a los que antes predestinó, a estos también llamó. Dios no solamente lo predestinó, sino que Dios lo llamó. Y a los que llamó, dice, a estos también justificó. En otras palabras, ¿verdad? Ya vimos en Romanos, que hemos venido estudiando, que justificar significa declarar justo a alguien. Ya nosotros somos hallados inocentes de todos nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso dice, ¿verdad? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Amén. Pero hay una razón, y dice Pablo ahí, que la razón es de que Dios nos llamó, nos justificó y nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Dice que para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, lo que Dios quiere ver en nosotros es la imagen de Jesucristo. Pero está hablando, hermano, de la imagen moral de Jesucristo en nosotros. Es esa imagen que todos nosotros, ¿verdad?, heredamos de Adán, que está perdida. Pero por medio de Jesucristo nosotros podemos volver a adquirir esa imagen de Dios en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanta imagen de Jesucristo hay en mi vida? Porque en la medida que yo más me parezca a Jesús, más santo yo voy a ser. Bendito Dios. Repito, en la medida que yo más me parezca a Jesús, más santo yo voy a ser. Lo que nosotros veíamos en la carta a los Romanos, cuando decía, ¿verdad?, que nosotros debemos de hacer morir el viejo hombre, lo que Pablo está diciendo es que una vida de pecado es inaceptable para el creyente, porque nosotros hemos sido ya sepultados, hemos salido, hemos resucitado a una nueva vida. Se supone que ya el pecado no debería de tener relación con nosotros. Bendito Dios. Pero la realidad es que cuando nos vemos a nosotros mismos nos damos cuenta de que ese pecado allí está. Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 6, que tal vez lo vamos a ver el próximo viernes, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, perdón, lo que vimos la semana pasada, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. El fin de esto es que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bendito Dios, en vida nueva. Pero Pablo, cuando escribe, vamos a verlo ahora sí este viernes, dice: así también vosotros, los cristianos, los que hemos creído, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, fíjense que hay historias en la Biblia que nos enseñan a nosotros lo relevante que es la santidad de Dios. Si usted va, por ejemplo, si vamos al libro del Génesis, desde el capítulo 1, ¿verdad?, y llegamos al capítulo 3, nosotros encontramos que cuando Dios creó el jardín del Edén, Adán y Eva están sin pecado. El problema es que dice la Escritura que cuando ellos, Dios hablaba con ellos, Dios se paseaba en el huerto, pero cuando ellos pecan, ciertamente todavía hay comunicación con ellos, pero ahora ya Dios no habita con ellos. Esto nos da a entender que cuando hay pecado, Dios tiene que separarse, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Cuando el profeta Isaías, oiga bien, en el capítulo 6 de su libro, tuvo aquella visión de Jehová de los ejércitos, el grande y sublime, sentado en su trono, él dijo, ¿verdad?, que veía a los querubines que decían: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Cuando la Biblia expresa que Dios es 3 veces santo, está diciendo, hermano, que no hay ninguna partícula, no hay absolutamente nada que pueda opacar la santidad de Dios.
Por eso cuando vemos nosotros en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, si usted lo ha leído, le recomiendo que lo lea en su casa, el pueblo de Israel se ha empezado a extraviar y la Escritura dice que en el capítulo 8 hay un pecado terrible que es la idolatría, es abominación a Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando empieza el pecado, ahora viene un juicio por medio del profeta Ezequiel, Dios al pueblo de Israel. Pero en el capítulo 9 nosotros nos damos cuenta de que viene el juicio, pero ya en el capítulo 10 dice que la gloria de Jehová empieza a salir del templo. Así es. Porque Dios ya no podía estar ni en su propia casa, porque la casa estaba llena de pecado. ¿Se da cuenta cómo? O sea, Dios no puede estar donde está el pecado. Esto es algo bien serio, mi amado hermano. O sea, donde hay pecado, Dios no puede cohabitar, Él no puede coexistir. Ahora, fíjense bien, porque cada vez que nosotros vemos a Dios de esta manera, en la Biblia, por ejemplo, cuando vemos nosotros en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, dice la Escritura, yo quiero que vayan ustedes conmigo ahí, vayan conmigo al libro de Éxodo, vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia. Pero vayan conmigo al libro del Éxodo, al capítulo 33. El pueblo de Israel va en su trayecto a la tierra prometida. Dios ha prometido que va a estar con ellos, Él va a ir con ellos en todo momento. Bendito Dios. El problema es que en el capítulo 32, Aarón comete un error, más bien no un error, comete un pecado gravísimo. Porque a veces llamamos nosotros error al pecado. Y el pecado que cometió Aarón, dice el capítulo 32, es que el pueblo se desesperaba porque Moisés no descendía de la montaña, había estado ya 40 días y 40 noches, Josué lo estaba esperando, ¿verdad?, a la mitad de la montaña, y dice la Escritura que como el pueblo se desesperaba, le dijo a Aarón que le hiciera un Dios como los egipcios, porque ellos querían tener una imagen que representara a Dios, y ya Dios les había dicho que no debían de hacerse imagen. Entonces Dios se molesta, no le voy a leer toda la Biblia, en todo el libro. Pero en el capítulo 33, ahora miren lo que dice Dios después de la situación que pasó del becerro de oro que habían hecho ellos. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. La pregunta es, ¿quién sacó a Israel de Egipto? ¿Moisés o Dios? Pero ¿por qué Dios dice ahora, anda tú, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto? Ahora Dios está molesto porque dice, mira, el problema es que ellos están tomando la actitud de un ser humano. O sea, yo los saqué, yo les dije lo que tienen que hacer, el problema es que no lo están haciendo. Entonces ahora Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Ve tú con ese pueblo. Y lo más terrible es que les dice, bendito Dios, el 3, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y el amorreo, al geteo, al fereceo, el jebeo y el jebuseo. Ahora, fíjense, Dios les había dicho que Él iba a ir con ellos, pero ahora le dice, ¿sabes qué? Pero yo ya no voy a ir. ¿Saben por qué? Porque el problema es que ustedes son un pueblo de dura cerviz. Ustedes son un pueblo pecador. Yo no puedo estar con ustedes porque ustedes son pecadores. ¿Se imagina, mi amado hermano, Dios en medio de ellos? Pero ahora Dios les dice, ¿sabes qué? Yo no puedo estar con ustedes porque yo mejor voy a enviar al ángel para que él vaya. Él va a cumplir mi promesa, yo lo voy a hacer, pero yo no voy a estar allí porque el problema es que si yo me sigo manifestando ahí, todos ustedes van a caer muertos. Bendito Dios. Por eso el versículo 4 dice, y oyendo al pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. En otras palabras, como ustedes han pecado, yo voy a traer un juicio sobre ustedes. Fíjense bien lo que dice, quítense, porque si yo me manifiesto allí, miren, si Dios se apareciera ahorita aquí, hermano, en toda su gloria, nos pasaría como Isaías.
¿Qué dijo? Ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová. Es tan grande y tan sublime la santidad de Dios que a veces, mire hermano, ¿por qué a veces somos tan irreverentes cuando venimos a la casa de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a veces somos tan irreverentes nosotros hacia las cosas de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido lo que es la santidad de Dios. Bendito Dios. Ahora mire lo que dice, no lo voy a leer todo. Dice el versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo donde estaba el arca, donde se manifestaba la gloria de Dios, y lo levantó lejos, fuera del campamento. En otras palabras, lo sacó. El lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, lo sacó. ¿Por qué? Porque como Dios es santo, Él no podía estar en medio de un pueblo pecador. Bendito Dios. Lo sacó, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y ahora mira lo que hacían. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora tenían, cuando alguien se purificaba y se santificaba, ahora podía salir afuera donde estaba el campamento, pero ya no estaba en el mismo lugar. ¿Qué causó eso? El pecado del pueblo. Cuando Dios le dice que eran un pueblo de dura cerviz, ¿cuántos saben lo que es la cerviz? La cerviz es esta parte de aquí, ¿verdad? Y cuando Dios dice, o cada vez que Dios usa la palabra dura cerviz, está hablando de que esta parte de aquí se ha vuelto tan dura, tan rígida, de que ya nos cuesta a nosotros humillarnos ante la presencia de Dios. Dios habla, pero nosotros estamos como que no escuchamos. Constantemente Dios está tratando con el carácter de cada uno de nosotros. Bendito Dios. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, que pasó en Ezequiel, cuando la gloria de Dios salió del templo, cuando yo veo lo que pasó en ese libro del Éxodo, uno se pregunta, ¿cómo es que la presencia de Dios se empieza a alejar de la vida de un creyente? ¿Será que puede pasar? La palabra de Dios, el apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro de la carta a los Efesios, en el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos. Oiga bien lo que está diciendo, sed llenos. ¿Quién se tiene que llenar? ¿Verdad que Dios no te va a llenar? El bautismo del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿de dónde vino? De arriba. Pero en el capítulo 4, en el capítulo 5 del libro de la carta a los Efesios, la llenura del Espíritu, dice Pablo, que es algo que uno tiene que hacer. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. La pregunta que que hacíamos. ¿Cuándo la presencia de Dios empieza a alejar de la vida de un creyente? Dice, cuando un creyente empieza a dejar de ser lleno del Espíritu, comienza a llenar su vida de muchas cosas. Trabajo, dinero, deportes, televisión, redes sociales, teléfono, computadora. Cuando un creyente deja de ser lleno del Espíritu, va a buscar llenarse de otras cosas. Entonces esto lo empieza a hacer una persona vulnerable al pecado y a las consecuencias. Santiago, cuando escribe en su carta, dice que dentro de nosotros hay algo que se llama concupiscencia.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y Él mismo no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno de nosotros es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia, es algo, la concupiscencia son los deseos desordenados que hay en el ser humano, y dice Santiago que eso está dentro de mí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido. ¿Sabe que el pecado te seduce? El trabajo es algo que Dios creó y algo que es bueno, pero cuando el trabajo se convierte en una atadura en mi vida, ya no es una bendición, sino que ahora se puede llegar a convertirlo en un pecado. El dinero es una bendición de parte de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Pero cuando el dinero empieza a tomar una prioridad en mi vida, eso puede llegar a, algo que Dios creó bueno, puede llegar a convertirse en algo malo para mi vida. La sexualidad es algo que Dios creó, es buena, cuando se lleva a cabo dentro del acto del matrimonio o el cuadro del matrimonio, pero en cualquier otra manera es pecado. Algo que Dios creó es bueno, pero cuando nosotros lo torcemos puede llegar a convertirse en pecado. El problema es que el creyente, cuando empieza a perder la sensibilidad al espíritu, cree que está bien. Pierde el gozo del Señor. Ya no hay gozo en su vida. Ya no le causa placer, ya no le causa gozo ir a la iglesia. Es una obligación, es una responsabilidad. Tengo que ir solamente para callar mi conciencia, o para que el pastor no diga, o para que el pariente o el hermano, el tío, el cónyuge no diga. Voy a ir por eso. Esa es una señal de que yo estoy apartándome de Dios y que la presencia de Dios se está apartando de mi vida. Bendito Dios. Pierde el temor a Dios. Y cuando se pierde el temor a Dios, es bien fácil mentir. Ahora mientes si tú piensas todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque ya no hay temor. El pecado que antes no toleraba nuestra alma y nuestro espíritu, ahora lo vemos como normal. Los programas que ves en la televisión o que vemos en la televisión, las películas que vemos, ya no afectan nuestra vista. Si estamos viendo una película o un programa donde son puras palabras obscenas, que hoy en día es difícil encontrar buenos programas, ¿verdad? Ya lo vemos normal, ya no lastima nuestro espíritu, nuestra alma, ya no nos redarguye. Esa es una señal de que la presencia de Dios se está apartando de nuestra vida, porque ya el Espíritu Santo está contristado. Bendito Dios. Cuando las palabras que salen de nuestra boca ya no son las correctas, otra señal de que el Espíritu de Dios está contristado y de que la presencia de Dios se está alejando de mi vida, es cuando me da igual hablarle a mis hijos de tal manera. La Biblia dice que yo debo de enseñar, de criar a mis hijos en el amor y la disciplina del Señor. El apóstol Pedro. Pero cuando yo uso palabras incorrectas para educar a mis hijos y creo que lo estoy haciendo porque la Biblia me lo dice, eso también es una señal de que yo estoy haciendo mi voluntad y no la de Dios. A la esposa, al esposo. Cuando las palabras que salen de nuestra boca ya no tienen verdaderamente edificación, sino que son solamente para lastimar, esa es una señal de que la presencia de Dios se está apartando de mi vida. Y se nos olvida que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 12 que de toda palabra necia que salga de nuestra boca vamos a dar cuentas en el día del juicio. Tengamos mucho cuidado cuando hablamos más de nuestro cónyuge y más en público. Esto es algo muy delicado, ¿no? Hay nada peor que un cónyuge, hombre o mujer, hable mal de su pareja o de su cónyuge en público. Si algo no le gusta, dígaselo a Dios y háblelo con su pareja, pero no lo ande divulgando que todo el mundo se entere.
Esa es una señal de que la presencia de Dios se está alejando de mi vida, porque ya no me da temor hablar. Bendito Dios. Son síntomas solamente de que la presencia de Dios se está apartando de nuestra vida. Bendito Dios, aleluya. Dice el apóstol Pedro que nosotros fuimos comprados a precio de ¿qué? Dice, porque dice que fuimos comprados a precio de sangre, y como no fue pagado cualquier precio por mí, ahora yo debo de honrar esa sangre que se pagó por mi vida en toda mi manera de vivir. Toda. No solamente la que yo creo que está bien, o la que a mí me agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vayan conmigo a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tienen? Sí, amén. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjense bien cómo esta palabra, ¿dónde está el entendimiento? Es una parte del alma. Es parte del intelecto humano, el entendimiento. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros como santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces esto quiere decir que la santidad en mi vida no es una opción. Cuando dice sed santos, no te está diciendo si quieres ser santo. ¿Te gustaría ser santo? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito Dios. ¿Sabe qué? Hace como 3 años, yo di una enseñanza. No recuerdo exactamente cuál fue la enseñanza. Pero yo me recuerdo que en aquella ocasión le decía a los hermanos que uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra generación es que nosotros minimizamos el pecado de acuerdo a nuestra perspectiva. Porque hoy, por ejemplo, la moral la dictan los gobiernos o las instituciones. Si el gobierno dice que 2 personas del mismo sexo se pueden casar y está bien, tú no puedes decir nada. Si el gobierno aprueba leyes para abortar a los niños, y es algo que el gobierno decidió y aprobó, la iglesia no puede decir nada. La gente no tiene que decir nada. Ahora, normalmente estas decisiones son influenciadas por el infierno, y el problema es que cuando la iglesia calla, la iglesia otorga. La moral, cuando la dictan los gobiernos, cuando la dictan las instituciones fuera de la iglesia, por lo regular se van a distanciar de lo que Dios dice en su palabra. Fíjese que cuando yo le decía a los hermanos en aquella ocasión, en el diccionario, si usted lo busca en este tiempo, en el año 2020 que nosotros estamos, si usted busca la definición de inmoral, es alguien que se opone a la moral o a las buenas costumbres.
Si el gobierno dice dentro de 20, ya ahorita lo decidieron en muchos países, pero si el gobierno ahorita ha dicho que es lícito que dos hombres se unan en matrimonio, que se puede abortar, y dentro de 20 años estos niños que están ahorita aquí, que todavía no entienden, no comprenden, se les hace costumbre, entonces eso va a ir en contra de la moral que ellos van a entender como moral. Y cualquier persona que se oponga a esa moral va a estar en lo correcto. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Porque hoy en día, inmoral es, dice el diccionario, que es algo que se opone, algo o alguien que se opone a la moral o a las buenas costumbres. El problema, le digo, es que la moral y las buenas costumbres las rigen los gobiernos, las instituciones. Pero me llama la atención porque hace 200 años, más o menos, la moral era algo muy diferente a lo que hoy en día se tiene como moral. Porque el diccionario Webster, fíjense lo que dice el diccionario Webster de 1828. 1828. Fíjense bien lo que decía la definición de inmoral. Dice que es inconsistente con la rectitud moral. Lo abarca más, no es solamente lo que dictan las costumbres, las buenas costumbres. Dice, es alguien inmoral, hace 200 años, era alguien que era inconsistente con la rectitud moral. Era alguien que era contrario a la ley moral o divina, dando a entender que cualquier persona que violaba un mandamiento de la palabra de Dios o un precepto establecido en la palabra era una persona inmoral. Era alguien malvado, injusto, deshonesto, vicioso. Es inmoral toda acción que contravenga cualquier precepto divino. 1828. Es inmoral toda acción que contravenga cualquier precepto divino. Si usted no pagaba los taxes, usted era un inmoral porque usted estaba robando. Si usted robaba, usted era un inmoral, o yo era un inmoral. Si yo violaba cualquiera de los preceptos divinos, a mí se me consideraba como una persona inmoral. Hoy en día, cuando se habla de alguien inmoral, lo primero que nos viene a la mente es una persona que ha cometido dos de los pecados más graves, adulterio o fornicación. Ese es un inmoral porque anda con otra mujer. Ese es un inmoral porque, mira, está fornicando. Los tiempos que vivimos donde la promiscuidad es tener relaciones sexuales con diferentes personas, no al mismo tiempo, pero en diferentes ocasiones, ¿verdad? Todo esto se ha ido relajando. Hoy es normal aún, ¿verdad? Tristemente, dentro de la iglesia se ve que esto se tiene muy en poco. La promiscuidad, eso es tener relaciones sexuales con diferentes personas en un periodo de tiempo. El adulterio, pero eso es lo que hoy en día se dice inmoral y dice, es el adúltero, el fornicario. Porque lo hemos catalogado de esa manera. Hace 200 años no solamente era un inmoral el adúltero, el fornicario, era el ladrón, era toda aquella persona que se contraponía a los preceptos que están establecidos en la palabra de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Sabe qué dice? A ver quién busca Proverbios 30:12, que lo lea por favor. 30. Porque esto, en cierta manera, hay generaciones limpias en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación limpia en su propia opinión, es la que estamos hoy en día. Ahora, esto siempre ha existido. El libro de los Proverbios, cuando se escribió, era de igual manera en el Antiguo Testamento.
Pero cada generación ha creado sus propios conceptos de lo que es lo moral y de lo que es lo inmoral. Los tiempos que vivimos están peor todavía. Pero esto es interesante porque dice, hay generación limpia en su propia opinión. Lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Si bien no sea limpiado de su inmundicia. Y la inmundicia tiene que ver con todos aquellos actos que son extremadamente sucios. Por eso cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la mujer que era inmunda en el Antiguo Testamento, cuando estaba en su periodo, se decía que era inmunda porque estaba prácticamente siendo purificada de su cuerpo. Es algo muy sucio. Cuando la Biblia dice que todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, está diciendo que no hay cosa buena que nosotros podamos hacer para ganar el agrado de Dios. Y si hay algo bueno que hacemos es porque Dios nos lo permite. Porque si tú le das $1 al vagabundo que está en la calle, no es porque sea tuyo, es porque Dios te lo prestó para que se lo dieras. Si tú cantas y alabas a Dios, no es porque tú seas muy bueno, yo sea muy bueno, no. Es simplemente porque el Espíritu Santo que Dios me ha dado me motiva a adorar a Dios. Porque si Él no estuviera en mí, yo no lo haría. ¿Cierto o no? Bendito sea Dios, aleluya. Ahora, vamos a empezar. Esa fue la introducción. Vamos a empezar el mensaje. Bendito Dios. Hay algo que me he dado cuenta en nuestros días. No se preocupen, no los voy a dejar ir como hace 20 días. Hace 15 días, ¿no? Hay algo que me he dado cuenta en nuestros días. Miren, vayan conmigo a 2 de Pedro, por favor, mis hermanos. Ahí donde nos quedamos, pero adelantito en 2 de Pedro. Bendito Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a su nombre. Amén. ¿Qué dice el versículo 19 del capítulo 1 de 2 de Pedro? Bendito sea Dios. ¿Tenemos quiénes? Nosotros. También la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? ¿Cuántos están atentos son? ¿Sabe que hoy sí los veo atentos, hermanos? A otras veces también, pero hoy más. Amén. Aleluya. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense bien esta palabra, el pasaje que vimos anterior hablaba del entendimiento, limpiando vuestro limpio entendimiento. Pero ahora dice el 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no le puedo dar la interpretación que yo quiera a la Biblia. Porque la Escritura se interpreta a sí misma. Gloria a Dios y amén. Porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo creo esto. Yo creo... No. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue algo que a un hombre se le ocurriera. Bendito Dios, aleluya. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, para entender esto, miren hermanos, cuando dice la Escritura, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Interpretar. Hay dos cosas que yo les quiero decir antes de entrar en el tema que voy a empezar a hablar. No tenemos por qué aprendernos todo esto, pero es bueno si se nos queda, ¿verdad? Pero fíjense.
Dentro de la teología, que es la ciencia que se encarga de estudiar de todo lo que tiene que ver con Dios, hay varias ramas, varias doctrinas. Pero hay una en particular que se llama la exegesis, que es lo mismo que la hermenéutica. La exegesis y la hermenéutica es una parte de la teología que nos enseña a nosotros cómo interpretar textos, particularmente la Biblia. Dando a entender, la exegesis, que nosotros debemos de extraer lo que el escritor de un libro que usted esté leyendo, o un pasaje de la Biblia que usted esté leyendo, qué es lo que quiere decir, no qué es lo que yo quiero que diga, qué es lo que él quiere decir. Eso es la exegesis. Es interpretar el texto para comprender lo que el escritor está tratando de decir. Pero la eisegesis, le repito, usted no se lo tiene por qué aprender, pero la eisegesis, no exegesis, lo que hace es que le da la interpretación al texto que yo quiero. Yo quiero que diga esto. Eso es bien común. Para eso hay que leer siempre, para poder comprender y entender un texto. Tenemos que leer el texto anterior y el texto que viene después para poder comprender lo que el escritor me está tratando de decir a mí. Porque si yo agarro un versículo o un texto de la Biblia, después voy a hacer un pretexto para respaldar lo que yo quiero decir. Por eso, mis hermanos, es que yo siempre trato de explicar la Biblia dentro de un contexto, de antes y después, para que podamos nosotros entender qué es lo que el escritor nos está tratando de decir. Lleva tiempo, siempre se los he dicho, yo no tengo prisa hasta que el Señor me tenga aquí. Bendito Yo no Dios, llevo prisa. aleluya. Y Dios cada vez me da más paciencia. Maravilloso Dios, aleluya. Si Dios nos tiene paciencia, yo, bendito Dios. Entonces, esto es muy importante, es lo que Pedro está diciendo, que nosotros debemos de interpretar la Escritura de acuerdo a lo que el escritor está tratando de decir, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a comprender. Bendito Dios. Cuando nosotros no hacemos esto, vamos a hacer de la Biblia un papalote y lo vamos a hacer volar para donde nosotros querramos. Si usted se da cuenta hoy en día, muchos predicadores, y no todos, ¿verdad?, lo hacen, pero hay muchos predicadores que agarran un versículo de la Biblia y le dicen, vamos a hablar sobre este tema, y nunca más le vuelven a leer la Biblia. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Ustedes saben lo que es la verborrea. Se llama verborrea porque es como la diarrea, pero que sale por la boca, es estar, y eso es una palabra, no tiene nada malo, usted búsquelo en el diccionario. ¿Por qué? Porque agarra un texto y empieza a hablar y habla y habla y habla y habla y habla, pero nunca expone la Biblia, expone puros pensamientos, puras ideas, lo que él cree, lo que él piensa. La gente se acostumbra, como su oído no está habituado, se acostumbra, y a eso le llaman sana doctrina. Se acostumbran. Ahora, teniendo esto en cuenta, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Timoteo. Bendito Dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Ahí atrásito en su Biblia. Hasta la semana que entra vamos a empezar a tocar los temas donde va a hablar acerca de la santidad. Pero yo les decía que yo veo un problema que hay a veces por falta de interpretación correcta de la Biblia, y que a veces nosotros pensamos que está bien, pero vamos a ver qué dice la Escritura, no qué es lo que digo yo. Amén. Capítulo 2 de Primera de Timoteo. Del versículo 1 al versículo 7, Pablo está hablando acerca de la oración que debe de haber dentro de la iglesia. Pero fíjense lo que dice el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
¿cómo se deben de levantar las manos? Sin ira y sin contienda. ¿Se acuerda que la Escritura dice, quién subirá al monte de Dios y quién entrará en su lugar santo? ¿Quién dice? El limpio de manos y el puro de corazón. ¿Verdad que eso dice la Escritura? El limpio de manos y puro de corazón. Cuando Pablo dice que el varón dentro de la iglesia debe de levantar manos santas, lo primero que tiene que hacer antes de entrar en el momento de adoración es ver cómo está su corazón. Porque si está enojado con alguien, no importa qué tan bonito cante, no importa qué tan espiritual parezca yo o qué tan bonito predique yo, si mi corazón no está recto delante de Dios, aunque yo levante mis manos están manchadas, porque Dios conoce lo que hay aquí. Por eso, mire, hermano, es muy importante que, mire, les digo, vamos a hablar de muchas cosas aquí. Gloria a Dios, amén. Bendito Dios. Ahora, fíjense bien, en todo esto que vamos a leer, en ningún versículo usted va a encontrar la palabra santidad. Ningún versículo de los que voy a leer ahorita, usted va a encontrar la palabra santidad. Pero por lo regular, cuando se trata de la santidad, lo primero que le viene a la gente hoy en día es una mujer que trae pantalón, o que trae aretes, o que se viste de esta manera, o que se viste de aquella manera. Eso es la santidad, eso es lo que ellos creen, santidad. Dentro de los términos legales, cuando en un juicio, cuando un abogado está en defensa de su acusado y no le puede probar algo, o está tratando de probar algo que no es cierto, el abogado defensor le dice, bueno, aceptando sin conceder. O sea, acepto lo que tú estás diciendo, pero no te lo concedo porque no me lo has probado. Tú dices esto de mi cliente, pero tú no lo has probado. Eso es lo que tú estás diciendo. Y digamos que los que dicen que la santidad, lo primeritito que nos viene a la mente es la vestimenta de la mujer, que ahí se ve la santidad, la forma como se viste. Y les digo, como dice el abogado, aceptando sin conceder. Vamos a decir, ok, tiene la razón. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo cuando habla de la vestimenta de la mujer. Porque el problema es que como agarramos Deuteronomio 22:5, que es un solo versículo, que dice que no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre traje de mujer, y eso es un solo versículo que está ahí solo, hablando de la vestimenta en el Antiguo Testamento. Por eso de ahí siempre se agarran. Es que Deuteronomio 22:5, que la mujer no debe de vestirse como el hombre. La pregunta primero que me debo de hacer, ¿cómo se vestían en aquellos días? ¿Sí o no? ¿Cómo se vestían en aquellos días? ¿Cómo andaban los hombres? Con túnicas. ¿Y cómo andaban las mujeres? Con túnicas. Y dice la hermana Esperanza que usaban velo. Entonces, si una mujer no usa velo, entonces está violando ese principio de Deuteronomio, ¿verdad? Porque así se vestían. ¿Qué hacía la diferencia? Que la vestimenta de la mujer era más confeccionada, tenía, ¿verdad?, los colores y todo. Pero tanto el hombre como la mujer usaban túnicas, ¿sí o no? Entonces, si usamos ese versículo de Deuteronomio 22:5 para decir o para aplicarlo a todas las edades, hoy en día usted y yo tendríamos que andar con túnicas. La realidad es que no andamos así. Y yo quiero, entienda, apenas voy empezando, porque ya sé que, ¿verdad?, causa escozor a veces, pero apenas voy empezando. Pero eso es lo que dice Deuteronomio 22:5. Pero vamos a ver qué dice la Escritura vamos a poner ahora Deuteronomio 22:5 con lo que dice Pablo, con lo que dice Pedro. Le repito, usted no va a encontrar aquí la santidad. Dice, después de haber hablado al varón, dice el 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen, ¿cómo? De ropa decorosa, con pudor y modestia. Pregunta.
Lo que está diciendo aquí Pablo, está diciendo de qué forma se debe de vestir la mujer, qué tipo de ropa debe de usar. Está hablando que debe de ser de una manera que tenga pudor y modestia. Ahora bien, la modestia tiene que ver con la sencillez. Y el pudor tiene que ver con la pureza. Porque hay gente que dice que yo no enseño la santidad. Me han dicho, otros pastores creen que yo no enseño de la santidad. El problema es que yo no la enseño como ellos creen o como ellos enseñan. Yo lo enseño como dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura es que el pudor tiene que ver con la pureza que hay en el corazón. Yo creo que cuando una mujer está llena del Espíritu Santo, ella sabe cómo vestirse sin que le digan. Pero le repito, cuando esa mujer, porque está hablando de la mujer ahorita, cuando esa mujer está dándole otras prioridades a su vida, lo más probable es que le empiece a dar cabida a cosas que ella cree que están bien. Pero aunque usted venga y se lo diga, el esposo, la esposa, la hermana o la amiga que venga y se lo diga, usted no se lo va a quitar. Usted no tiene el poder de cambiarse ni usted mismo, no quiera cambiar a los demás. ¿O sí? No tenemos el poder de cambiar a nadie. El único que tiene el poder de cambiar y transformar se llama Espíritu Santo, porque Jesús dijo que cuando Él viniera, Él convencería al mundo de pecado, de juicio y de justicia. El que va a convencer a un hermano o a una hermana de cómo se debe de vestir es el Espíritu Santo de Dios. Pero se imagina que yo venga y les diga que si una hermana se viste de tal manera parece una prostituta, cosas que ni siquiera Pablo usa. Bendito Dios, aleluya. Mundana. No, es que se viste como una mundana. Porque lo que yo veo en ella es su ropa. Y según lo que yo veo en ella, yo me siento muy capaz para ver lo que hay en su corazón. Pero mira lo que dice Pablo. Bendito Dios, aleluya. Que no, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Yo voy a decirles algo a las hermanas. Y esto es lo que Pablo está tratando de decir. Cuando una hermana se pone una ropa que deja ver que deja ver su figura, eso no es pudor. Porque hay una diferencia muy grande entre vestirse de una manera elegante y de una manera sensual. Eso sí es pecado. Pero yo nunca, usted me va a ver, aquí yo estoy enseñando, pero yo nunca voy a bajar aquí abajo y yo le voy a decir a ella, quítate eso, ponte aquí, porque yo no soy quien. Yo estoy enseñando ahorita la palabra. Pero ya de aquí, cuando yo me bajo de ahí, yo nunca me venga usted a decir que yo le digo a una hermana, quítate esto, quítate aquello, ponte aquello, porque yo no soy quien. La palabra de Dios ya está hablando. Amén, aleluya. No sé si me están entendiendo. Amén. Aquí viene un muchachito los días viernes, en short. Su mamá no viene. Pero yo le doy gracias a Dios que este muchacho está viniendo a aprender la palabra de Dios y está entrando a las clases para el bautismo. Pero que alguien venga y le diga, ¿por qué vienes en short? ¿Sabe qué va a hacer? Me lo va a correr. Por su concepto humano que tiene, que a la casa de Dios no se debe venir con short. ¿Quién es usted o yo para expulsar a ese niño de la iglesia? Si Dios apenas está empezando a tratar con él. ¿Sí me entienden? Les repito, yo creo que una mujer de Dios tiene que aprender a vestirse con pudor. El pudor tiene que ver, ¿verdad?, con la decencia. Cualquier ropa que muestra su figura. Entiéndame bien, hermanos, por favor. Esto yo no lo voy a decir abajo, lo repito. Pero cualquier mujer que se viste de cierta forma que muestre su figura, eso es sensualidad. Y eso sí es un pecado. Pero eso se lo deja a cada quien. Ahora, mire lo que dice Pablo.
no con peinado ostentoso. Esto no quiere decir que la hermana no se peine, porque hay otras que se van al extremo y dicen que parte de la modestia es andar despeinada. No, es que no debes de andar tan. Lo que está diciendo es que no sea peinado ostentoso. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos las griegas, las romanas, cuando llegaban a la iglesia, venían con sus, ¿verdad? Se levantaban el pelo hasta acá arriba y tenían dinero y era la pompa, el glamour y todo eso. Como que llegaban ahí a Hollywood, ¿verdad? A la alfombra roja y a ver quién muestra sus mejores galas. Pablo está diciendo, no, la mujer de Dios debe de entender que cuando viene a la casa de Dios y en toda su manera de vivir, tanto en la iglesia como en su casa como en la calle, ella debe de honrar y glorificar a Dios. Que se peine, que no salga a la calle toda fodonga, porque hay hermanas que son bien fodongas. Eso lo digo yo, no lo dice la palabra, tengo que aclarar. Eso, Pablo tenía cuidado cuando él decía, digo yo, no el Señor, esto lo digo yo. Hay hermanas que son muy fodongas, tenga cuidado, porque si usted no se arregla para su marido, lo más probable es que voltee a ver a otra. Pero hay que hacerlo no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Cada quien de acuerdo a sus posibilidades se viste, ¿sí o no? Si un hermano, fíjense bien, si un hermano que tiene, Dios lo ha bendecido y tiene dinero para comprarle a su esposa un collar de oro, ¿se lo debe de comprar o no? ¿Tiene algo de malo? Y si ella lo quiere usar y lo ganó honestamente, ¿tiene algo de malo? Y si la hermana, bueno, lo que digo yo, es si Dios lo ha bendecido y él puede hacerlo, ¿qué tiene de pecado? Nada. ¿Quién soy yo para juzgar al hermano que viene de esa manera? Bendito Dios. Pero ahora mire lo que dice Pablo, cómo se debe de vestir la mujer. ¿En dónde está el verdadero sentido? No en lo exterior, porque aquí Pablo lo que está diciendo es que la mujer le debe dar más importancia a la preparación y belleza espiritual que a la exterior. Y en la medida que lo de interior esté santo, lo de afuera también va a ser santo. Mira lo que dice, sino con buenas obras. ¿Cómo se puede vestir una mujer de buenas obras? Bendito Dios, aleluya. Porque puede traer una falda de acá, arrastrando, y puede andar toda. Pero ¿y si no tiene buenas obras? Pues aquí afuera sí, pero adentro. Entonces por eso dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La piedad tiene que ver con el amor a Dios. Una mujer que tiene piedad, que ama a Dios, ¿sabe cómo lo refleja? No por su forma de vestir, lo refleja por la forma en que tiene cuidado de los demás. Aún Pablo, cuando escribe a Timoteo, también le dice que dentro de la iglesia había mujeres que eran ancianas, pero dice, no ayudes a cualquiera, porque hay ancianas que no tienen piedad. Atiende a las que cuidan a los hermanos, las que atienden la iglesia, las que ayudan. Mujeres que profesan verdaderamente piedad, no solamente de apariencia. Como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué les dije? ¿Qué decía el abogado? Aceptando sin conceder. Que si es cierto, como usan este pasaje para decir cómo se debe vestir la mujer, vamos a ver lo que dice el contexto. ¿Qué es lo que, no, eso es la exegesis. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Ahora mire lo que dice el 11. La mujer aprenda él. Si yo agarro este versículo o este pasaje para decir cómo debe de vestirse la mujer, lo primero que yo haría era callar a todas las hermanas. ¿Sí o no? No lo digo yo, o lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué dice Pablo? Que la mujer debe de aprender cómo en silencio. ¿Cómo debe de estar la mujer en la iglesia? Sí se viste la hermana bien, ¿verdad?
pero todo el tiempo está Esto es la exegesis. Esto es lo que el escritor está tratando de decir. Que aprenda en silencio con toda sujeción. Esa forma de vestir no le gusta. Le gusta la exterior, pero esta no. Pablo está diciendo que se vista así. Esta es la verdadera mujer que está practicando. Si es la santidad, como dice, pero le repito, no está hablando aquí de la santidad. No la ha tocado todavía. Pero si yo acepto, como dicen, que este es el versículo que usan para decir que una mujer muestra su santidad por medio de la vestimenta, lo primero que tengo que ver es cómo se conduce dentro de la iglesia. Que aprenda en silencio con toda sujeción. Hay hermanas que, ¿sabe que por lo regular en las iglesias, a las hermanas que son profetas, el pastor no les puede decir nada? Porque se sienten, hermano, que él traes con la sierva de Jehová. Sí, porque ellas ya llegaron a un nivel donde no se les puede decir nada. La Biblia dice que tú debes de aprender en sujeción, hermano. El pastor no les puede decir nada, no les puede llamar la atención porque ¿cómo? Si son las siervas de Jehová. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino está como. Y aquí en adelante las mujeres, aquí va a ser. Amén. Recuerden que yo les dije, aceptando que lo que dicen que la santidad es esta. Pero aunque aquí Pablo no ha hablado de la santidad, esto es la verdad. Esto es lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Pero si solamente ve lo exterior, pero no pone atención a esto, yo siempre les digo, al final de cuentas, a mí no me impresiona alguien que habla lenguas. Porque mucha gente piensa que el que habla en lenguas es más espiritual. Gloria a Dios por los que hablan o las que hablan, porque es un don del Espíritu que Dios les ha dado. Pero eso no hace a nadie más. Nunca se me deje impresionar por alguien que habla lenguas. Porque yo he visto hermanas hablando lenguas aquí en el altar agarrándose a golpes. Y Dios no me deja mentir. Dios no me deja mentir. Nunca se deje usted impresionar por alguien que habla lenguas, ni lo haga más espiritual. Porque yo siempre les digo, al final lo que está diciendo Pablo es que lo más importante en la mujer es su conducta, cómo se dirige, cómo habla, cómo se expresa. Esa es la verdadera forma de cómo una mujer se viste. Porque si lo que está dentro no va de acuerdo con lo que está afuera, al final cualquier persona se queda si la vieras, si la conocieras. ¿Sí, hermano? También hay que tener mucho cuidado porque pues se pueden equivocar y confundir porque hay lenguas que no vienen de Dios. Bueno, ese es otro tema, hermanos, de las lenguas, ¿verdad? Pero cuando ya no son de Dios. Pero la Biblia habla de eso. Pablo, cuando escribe a los Corintios, habla de ese tema. Porque ciertamente dentro de la iglesia puede levantarse un espíritu que hable en lenguas y que no es de Dios. Pero ese es otro tema. Entonces, para terminar, hermanos, lo que Pablo le está dando en este pasaje, en el sentido de que la actitud de la mujer es lo más importante. Yo, no Dios, yo. Bueno, tengo que aclarar yo.
Si yo veo a una hermana que se viste de X manera, pero su conducta no va de acuerdo con cómo ella se viste, yo me voy a quedar más con una hermana, con una hermana que se conduce bien, aunque su vestimenta no sea la que yo quiero. Todo debe de ir acompañado, pero su vestimenta a mí no me afecta. Pero si ella anda de bochinchera de aquí para allá y de allá, eso sí me va a afectar, eso sí va a afectar a la iglesia. Si no es una mujer que no aprende a estar callada, que todo el tiempo anda creando conflictos. No hemos acabado, la semana que entra vamos a ver, Pablo va a escribir a Timoteo, que la mujer debe de ser una mujer que no sea calumniadora, que todo el tiempo está calumniando a los demás, en todo el mundo está viendo defectos. Pero también, ahora esto es primero la mujer, pero ya lo vamos a ver también. Ahora sí, la semana que entra vamos a empezar a ver lo que es la santidad. Ninguno de estos versículos habló de santidad, pero los versículos que hablen de santidad va a ver que no tiene nada que ver con la vestimenta, sino con el corazón, la actitud aquí adentro. Eso es lo más importante. Lógicamente se va a reflejar. Esa es una manera, hermano, de comprender. Por eso le decía que el tema es una comprensión bíblica de la santidad de Dios en el creyente. No lo que yo creo, no lo que a mí me han dicho, no, es lo que dice la Escritura. Y vamos a ver, cuando dice la palabra de Dios, ¿qué es la santidad? No es solamente lo primero que nos viene a la mente. Y ustedes se van a sorprender, porque muchos son bien santos, pero si lo aplicamos como dice el diccionario Webster, que un ladrón era un inmoral, ¿cómo ser una persona que no diezma dentro de la iglesia? ¿Qué es? Y no importa cómo se vista, no importa cómo cante, no importa cómo predique, si no lo hace. Por eso uno no puede estar viendo los defectos de los demás, hermano. Hay que enseñar la palabra. Yo siempre les digo, yo no le voy a prohibir a nadie nada. Solamente que sea algo bien grave y que requiere una disciplina, lo vamos a hacer. Pero porque si yo me pusiera, hermano, a ver, mira tú esto, y tú lo otro, y tú aquello, nadie estaría aquí. Nadie serviría, hermano. Pero estamos en ese proceso, como dice Pablo, de santificación. Estamos en un proceso. Algunos se dejan moldear más rápido que otros. A otros les cuesta más a Dios. Pero estamos en el mismo proceso. Pónganse de pie. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora por la oportunidad que nos das. Gracias. De haber llegado a este lugar, Señor. Esta es tu casa. Es aquí donde nos reunimos para adorarte, para exaltarte, para bendecirte. Gracias. Por favor, Dios mío, te pido que nos ayudes a reflexionar y que aprendamos para que todos podamos, Dios mío, crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y vivir, Dios mío, en esa plenitud que tú nos has dado, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Dios mío, como dice tu palabra. Gracias por mis hermanos, por los que no pudieron llegar, donde quiera que estén, Dios mío, bendícelos, ayúdalos, guárdalos, bendito Dios. Sé tú, Padre, con mis hermanos. Sé tú con aquellos, Dios mío, que están enfermos, Padre. Por favor, sana toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Gracias por este día, bendito Dios. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, porque sin ti simplemente no somos nada. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermana Marcela, despídanos, por favor, hermano.